Ecuador tiene una nueva presidenta de manera temporal. Por tan solo 3 días, el mandatario Daniel Noboa le encargó el rol a la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gelibert, a quien previamente había designado como vicepresidenta en medio de la pugna que tiene desde su primer día en el poder con la vicepresidenta elegida popularmente Verónica Abad. Contrario a ello, Abad anunció que ante la ausencia de Noboa será ella quien asuma como presidenta. Me dirijo a ustedes para anunciar que el 5 de enero del 2025 asumiré la presidencia constitucional de la República del Ecuador por mandato expreso en la ley como función propia y constitucional. Debo atender esta responsabilidad mientras el señor presidente Daniel Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral, cuya candidatura se encuentra en firme y es irrenunciable. Adicional a esto, hay una disputa jurídica en el país sobre si Noboa necesita tomarse o no una licencia de su cargo para hacer campaña electoral y aspirar a ganar otra vez la presidencia en los comicios del próximo 9 de febrero. Todo ello en medio de las múltiples crisis que enfrenta Ecuador. Aunque 2025 empezó sin apagones en el país, no se descartan cortes de luz ante los bajos niveles de las hidroeléctricas. Además, la violencia sigue en aumento. El caso más reciente que conmocionó a los ecuatorianos fue la desaparición de 4 menores de edad de Guayaquil. Sus cuerpos fueron hallados cerca de un cantón militar en Taura. ¿Cuál es la solución desde la política a estos hechos? ¿Debe Noboa tomar la licencia o no para aspirar a la presidencia una vez más? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Para ello nos acompañan desde Quito 2 abogados y docentes universitarios en Derecho Constitucional. Ellos son Salim Saidán e Ismael Quintana. Y en nuestro estudio en Bogotá está con nosotros nuestro periodista Patricio Peralta. Bienvenidos a ustedes tres y bienvenida toda nuestra audiencia. Les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24_ES y también pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Patricio, comienzo con usted. Bienvenido a su estudio. Antes de comenzar esta discusión, quiero que nos ayude a hacer un recuento de cuál es la pugna política que existe entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué tal, María Clara? Así es. Bueno, todo este conflicto que ha señalado justamente entre quién debería asumir o no esta vicepresidencia y si debería pedir o no licencia el presidente Daniel Noboa parte desde este conflicto, esta disputa que mantiene Verónica Abad y el presidente, su compañero de fórmula en las elecciones pasadas de 2023, pues que empezó esa pelea desde el primer momento, desde el día 1 que Daniel Noboa asumió, pues ellos ya tuvieron muchas diferencias que fueron plasmadas durante todo este tiempo, tanto así que el presidente decidió enviarla a Israel, luego se negó, el gobierno intentó retirarla del cargo justamente para evitar que ella asuma la presidencia porque sabía que iba a participar en esta elección Daniel Noboa y pues hubo una incluso sanción del Ministerio de Trabajo, la suspendieron por 150 días, ella interpuso una acción de protección que fue aceptada por una jueza, ella regresó al Ecuador, pero hubo una nueva designación de el presidente Daniel Noboa para tener una nueva vicepresidenta, que era Sarija Moya. Ella se excusa por razones de salud y el presidente Daniel Noboa pues insiste en poner a otra persona que es Cynthia Gelibert, y ahora el conflicto pues crece porque le encarga a ella la presidencia cuando él tome la licencia. Y precisamente se la encargó a través del decreto 500 publicado el pasado 7 de enero. Quiero preguntarle al respecto a Salim Saidán. Bienvenido a el debate. Quiero aclarar finalmente entonces quién tiene esa presidencia encargada. ¿Cynthia Gelibert por el decreto que mencioné o Verónica Abad, tal como escuchamos en sus palabras? Buen día, María Clara. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Un saludo también a mi colega Ismael Quintana. Bueno, lo que es importante aclarar es que en este caso el presidente de la República ha expedido un decreto ejecutivo que se presume constitucional mientras está en vigencia, mientras no sea declarado contrario a la Constitución. Por lo tanto, a pesar de que encontremos vicios de inconstitucionalidad en ese decreto, mientras la Corte Constitucional no se pronuncie, está en plena vigencia. Sin embargo, fue absolutamente irregular lo que hizo el presidente de la República
al encargar la presidencia de la República a quien no le corresponde. Porque en este caso, Cynthia Gelliver podía encargarse de la vicepresidencia ante la ausencia temporal de la vicepresidenta titular, solo si es que estaba ausente temporalmente. La vicepresidenta Abad está en funciones, no está ausente temporalmente, y el artículo 146 de la Constitución es sumamente claro. Hay solamente 3 causas para que se configure la ausencia temporal. Por un lado, la enfermedad; en segundo lugar, la circunstancia de fuerza mayor; y en tercer lugar, la licencia concedida por la Asamblea Nacional. En este caso no se configura ninguna de las causas, por lo tanto está en funciones Verónica Abad, y es a ella a quien le correspondía asumir la vicepresidencia en caso de ausencia temporal del presidente, en este caso para realizar la campaña electoral. Usted bien explica los argumentos del lado de Abad, que dicen que la vicepresidenta elegida popularmente y quien fue la candidata, la fórmula vicepresidencial de Noboa en las elecciones anticipadas que hubo en 2023, no está ausente del cargo porque no cumple, porque no está ni enferma, ni ha salido de su cargo por una fuerza mayor, ni ha sido así nombrada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, desde el Ejecutivo plantean lo contrario, que ella sí tiene una ausencia temporal porque no se ha presentado a la embajada en Turquía, que debió haber ocupado su rol, el rol que le designó el presidente desde finales de diciembre. Ismael Quintana, bienvenido al debate. Usted también. ¿Cuáles son esas respuestas que usted le da al doctor Saidán? Él dice que este decreto que nombra a Cynthia Gelliver como la presidenta encargada está lleno de irregularidades. ¿Usted comparte esa posición? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a ustedes en el panel y por supuesto un abrazo a mi colega y buen amigo Salim. Con Salim hemos de discrepar probablemente en otro punto que tiene que ver con el tema de la necesidad de obtención o no de una licencia para hacer campaña electoral. Supongo, no sé si el tiempo nos dé para topar ese tema. Pero en esta ocasión yo no tengo ningún punto de discrepancia respecto de lo que él ha sostenido. Creo yo que él tiene razón y yo concuerdo en el sentido de que no habiéndose presentado una causa de ausencia temporal, y Salim las ha explicado ya, que haga que la señora Abad se ausente temporalmente del cargo, le permita al presidente, al amparo del artículo 150 de la Constitución, activar este mecanismo de reemplazo temporal del vicepresidente titular. Lo que ha pasado, creo yo, y con mucha equivocación en el Ministerio de Gobierno, es esta suerte de mala utilización de la figura de la fuerza mayor para sostener, equivocadamente a mi juicio, y por eso yo estoy de acuerdo con el señalamiento de Salim, de que el hecho de que ella no se ha presentado en Turquía a cumplir sus funciones de consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía a partir del 27 de diciembre pasado, del año pasado, implica un caso de fuerza mayor. Francamente, yo eso no he visto en la historia constitucional del país, que el hecho de que un vicepresidente se niegue, porque eso es lo que está ocurriendo con la señora Abad también, ya voy a ir a ese punto, implique un caso de ausencia temporal. Es decir, cierto es que el 149 de la Constitución establece que el jefe del Estado puede encargarle funciones al vicepresidente y que el vicepresidente las debe cumplir mientras no tenga que subrogar o reemplazar al presidente de la República. Eso es absolutamente cierto, pero de ahí a estirar la norma constitucional para decir que el no traslado de Abad a Turquía implica un caso de ausencia temporal, me parece, al igual que sostiene Salim, que es violatorio de la Constitución. En ese sentido, me parece que la vicepresidenta en funciones es Verónica Abad, más allá de que forzosamente se ha emitido otro decreto ejecutivo encargando inconstitucionalmente la vicepresidencia a una funcionaria que no debería, que no podría, si es que aquí primase el derecho, digamos, asumir las funciones presidenciales en estos días en los que Noboa ha dicho se irá a hacer campaña electoral. Lo que sí debo anotar, María Clara, es que a mí me parece que el incumplimiento en el que ha incurrido Verónica Abad de la orden presidencial la coloca en riesgo de abandono del cargo. Y el abandono del cargo no es un caso de ausencia temporal, sino un caso de ausencia definitiva. Pero el abandono del cargo no lo puede declarar ni el presidente de la República ni su ministro de Gobierno. Lo tiene que declarar, como manda el 145 número 5 de la Constitución, la Asamblea Nacional,
con el voto conforme de los 2/3 de sus integrantes y previo a un dictamen de comprobación de la Corte Constitucional. Me parece que sí, Verónica Abad ha incurrido en actos de abandono del cargo, pero permanece en funciones mientras ese abandono no sea declarado, siguiendo el procedimiento regular y por parte de los órganos competentes. Así que a mí me parece que el decreto ejecutivo 500 es un tremendo error jurídico de la Secretaría General Jurídica del Presidente de la República. Vamos a intentar explicar esta trama jurídica porque, como ustedes bien lo han mencionado, tiene no solo muchos hechos, sino también varias historias o varios momentos de la historia que pueden ser un poco más complejos de entender para nuestra audiencia internacional. Recordemos que el 23 de diciembre del 2024, el presidente Noboa nombra a la vicepresidenta Verónica Abad como consejera temporal con funciones económicas en la Embajada de Ecuador en Turquía y le da a Abad hasta el 27 de diciembre para hacer presencia en Ankara. Sin embargo, Abad no ha ido a Turquía hasta el momento y basado en ello es que el Ejecutivo está alegando una ausencia temporal del cargo, que es diferente, como bien lo explicó el señor Quintana, al abandono del cargo. Basado en esa ausencia temporal es que Noboa ha designado a diferentes secretarias, que son ministras, como las vicepresidentas encargadas. Ustedes coinciden en que la señora Abad no ha tenido una ausencia temporal del cargo y que el hecho de que no se presentara ante la embajada no significa una ausencia temporal, como sí lo defiende el Ministerio de Gobierno. Aquí vale aclarar que invitamos al Ministerio de Gobierno ecuatoriano a estar presente en este debate. Sin embargo, dijeron que no estaban disponibles para resolver nuestras preguntas. Patricio, ahora vuelvo con usted porque estamos ante una figura un poco difícil de entender y es, entonces Noboa nombra a la secretaria Helibert como la presidenta encargada de Ecuador durante 3 días, mientras él hace campaña, ¿o qué pasará en estos 3 días? Así es, justamente para entender un poco cuál es este conflicto y para entender, por ejemplo, un caso de fuerza mayor que ocurrió, por ejemplo, en 2017, en el que sí pues cabe esta designación a través de un decreto de un vicepresidente, fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Lenín Moreno y Jorge Glass en su momento. Pues Jorge Glass había sido detenido precisamente, cumplía una prisión preventiva y Lenín Moreno pues designó a una vicepresidenta, Vicuña, precisamente porque esa era la fuerza mayor. Jorge Glass estaba detenido, como para entender un poco qué significa o qué podría ser una fuerza mayor, que es lo que Daniel Noboa ahora está o invocó o argumentó en este decreto para designar a la vicepresidenta. Ahora, con este tema de la licencia, pues es realmente ha causado también bastante polémica, justamente porque desde días anteriores lo que venían alertando justamente varios expertos, analistas, abogados, era de que si él continuaba siendo presidente y también a la vez candidato, pues se podía confundir precisamente qué actos eran del gobierno y qué actos eran de campaña. Y eso es lo que sucedió el 5 de enero, cuando empezó justamente la campaña electoral, que la Plaza Grande, donde se encuentra el Palacio Presidencial en el centro histórico de Quito, pues que normalmente y que todo este tiempo ha permanecido cerrado, vallado justamente por las manifestaciones que han habido, ese día pues se permitió el ingreso de simpatizantes de ADN, de simpatizantes de Daniel Noboa, y que Daniel Noboa salió a dar un breve discurso, pero en el que dijo que van a vencer. Les dijo esto a sus simpatizantes en la Plaza Grande, pues, y esto dio mucho de qué hablar y pues derivó en unas denuncias que presentaron candidatos también a la presidencia para que el CNE y el TCE, organismos electorales, pues analicen y verifiquen si hay una infracción electoral. Usted mencionó una fecha clave, 5 de enero. Ese día, como usted bien lo dijo, Patricio, comenzó oficialmente la campaña a la presidencia de Ecuador para las elecciones, que serán el 9 de febrero. Y es allí donde está quizás la mayor polémica. ¿Debe o no el presidente actual, Daniel Noboa, suspender o alejarse del cargo temporalmente mientras hace campaña, o puede seguir ejerciendo como el mandatario de los ecuatorianos a la par, que es candidato? Salim, al respecto, ¿cuál es su postura? Bueno, la solicitud de licencia por parte de un dignatario de elección popular que aspira a la reelección al mismo cargo es una obligación de carácter legal, no constitucional. Han hecho bien algunos colegas constitucionalistas en precisar algunos datos relevantes de la historia constitucional, en el sentido de que la Constitución del 98 sí contemplaba la obligación, constitucionalmente hablando, de que el presidente de la República y cualquier autoridad de elección popular que opte por la reelección solicite licencia. Y de hecho era una licencia bastante extensa, ¿no?, que iniciaba desde el primer día de la campaña
y se extendía hasta la proclamación de resultados. Sin embargo, en la Constitución vigente desde el 2008, acá en el Ecuador, no se ha establecido una disposición similar. Se debatió en algunos debates, bueno, valga la redundancia, en el primer debate principalmente, se propuso incluir esta obligación de pedir licencia. Sin embargo, en el segundo debate se suprimió esa obligación, con lo cual en la Constitución ecuatoriana no consta la obligación para solicitar licencia por parte de un dignatario de elección popular que aspira a la reelección. Sin embargo, el artículo 93 del Código de la Democracia, reformado en 2020, sí establece la obligación de un dignatario de elección popular que opta por la reelección de pedir la licencia mientras dure la campaña. Es decir, es un periodo corto, en este caso, por ejemplo, un mes, hasta que se realice la primera vuelta electoral. El presidente de la República ha realizado una interpretación basada en el respetable criterio de algunos colegas, entre esos justamente Ismael Quintana, que señala que a él no le aplica esa obligación porque no se trata de un dignatario que opta por la reelección. Y eso, y ese argumento se sostiene en una sentencia interpretativa, la 002-001-SIC del 2010 de la Corte Constitucional, en donde se señala que para el caso de que se aplique la muerte cruzada, las elecciones tanto legislativas como presidenciales, anticipadas, que son convocadas por el Consejo Nacional Electoral, se entenderá que son solo para completar el periodo anterior. Es decir, en este caso, el presidente Noboa solamente fue electo para completar el periodo de Guillermo Lasso. Y en este caso, lo que precisó la Corte Constitucional es simplemente que eso hay que tomar en cuenta para el cómputo de periodos con fines de reelección. Es errada la interpretación que se hace en el sentido de que esta sentencia aplica para otro supuesto, que es en este caso la licencia. No se debe confundir esta sentencia, que se circunscribe solamente a el cómputo de periodos con fines de reelección, con un evento totalmente distinto, que en este caso es la solicitud de licencia que obligatoriamente tiene que requerir al Consejo Nacional Electoral el presidente de la República. Yo creo que él ha hecho mal en no acudir al Consejo Nacional Electoral a solicitar la licencia y ha hecho, y mal asesorado, ha hecho muy mal en redactar un decreto ejecutivo, el decreto número 500, en donde él se acogería a una suerte de licencia temporal por días mientras realiza campaña durante la semana. De hecho, el jueves de esta semana, a partir de las 5 de la tarde, él se despoja de su condición de primer mandatario y asume la condición de candidato para participar en actos proselitistas. Es decir, él estaría ejerciendo el poder como presidente de la República de lunes a jueves, al menos en esta semana, y a partir del jueves a las 5 de la tarde, él podría participar en eventos de campaña, según lo que dice el decreto 500. Y lo más preocupante de esto, para cerrar esta argumentación, es que el presidente de la República, en el artículo 4 de este decreto 500, dice que la ausencia temporal del presidente de la República puede terminar anticipadamente por su sola voluntad, como presidente de la República, que, insisto, participaría como candidato en unos días de la semana. Realmente lamentable que el presidente de la República, no sé si mal asesorado o en una posición de absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad, haya decidido no acogerse a una licencia y participar en ese doble rol de presidente-candidato, utilizando inclusive recursos públicos para beneficio personal, lo cual le hace incurrir en una infracción electoral grave y además le podría eventualmente hacer incurrir en un delito como es el peculado.
Aquí hay entonces dos grandes discusiones. Uno, la aspiración presidencial de Noboa se puede contar o no como una reelección. Y dos, basado en esto, ¿deberá o no pedir una licencia? En cuanto a lo primero, quiero retomar algo que usted decía, Salim, y es, recordemos que Daniel Noboa está ejerciendo la presidencia de Ecuador porque el expresidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones anticipadas. Y es por esto que Noboa fue elegido en segunda vuelta en octubre del 2023 y asumió en noviembre del 2023 para completar ese periodo que le correspondía a Guillermo Lasso. Usted dice entonces, Salim, que esto no debe entenderse como una reelección porque Noboa está completando el tiempo que le correspondería a Lasso y que con base a ello sí debería haber pedido una licencia, pero que fue mal aconsejado y ahora está haciendo parte de la semana como presidente y parte de la semana como candidato. Ismael, ¿cuál es su postura? ¿Es una reelección y debe o no pedir licencia a Noboa? Bueno, en esto creo que con Salim no vamos a concordar. En lo primero sí, pero en el tema de la licencia no. Y creo que Salim hizo bien en recordar y en reconocer una cuestión importante. La Constitución 2008 no contempla ninguna norma, por si acaso, que exija la obtención de licencia en casos de reelección inmediata para el mismo cargo. Y son las actas 46 y 76 de la Asamblea Constituyente de Montecristi, que es el órgano colegiado que dio origen al proyecto de Constitución que luego fue aprobada en urnas en octubre de 2008, que entró en vigencia tras un referéndum en 2008 donde esa norma se elimina. Entonces, incluso si aquí tenemos un problema, es un problema de una norma que introduce un requisito que la Constitución no establece. Naturalmente, podemos debatir la inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 93 del Código de Democracia que establece esta obligación o que reimplanta inconstitucionalmente, a mi modo de ver, esta obligación de obtener una licencia que el constituyente no quiso contemplar. Porque si el constituyente habría querido hacerlo, lo que se planteaba en el primer debate, en el acta constituyente 46 de Montecristi, y que luego se suprime en el acta 76, no se habría suprimido. Entonces, si usted quiere reintroducir la obligación de obtener licencia para hacer campaña en casos de reelección, no bastaba con reformar muy mal, además del Código de la Democracia, María Clara, en el año 2020, y se lo voy a decir por qué, sino que se necesita modificar el texto constitucional. Pero más allá de esto, Salim citaba la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del año 2010. Y la Corte, a mí me parece que zanja esta discusión. Y ahí me parece que es el error de los colegas que, como Salim, sostienen la postura contraria a la que yo sostengo y otros colegas también, porque no soy el único. Y es creer que la ley tiene que ser interpretada, o más bien dicho, que la Constitución se tiene que acomodar o interpretar a guisa de la ley, cuando es al revés. Pues. Tenemos que interpretar la ley a la luz o de conformidad con la Constitución. Y si la Constitución, que fue interpretada por su auténtico intérprete, su auténtico y su final intérprete, que es en Ecuador la Corte Constitucional, hace casi 15 años, me dijo que cuando hay un proceso de disolución parlamentaria o de destitución presidencial, lo que llamamos acá coloquialmente muerte cruzada, y tengo un proceso electoral en el cual elijo presidente, vicepresidente y asambleístas, y esos dignatarios de elección popular deciden postularse al mismo cargo en el siguiente proceso electoral, eso no implica para todos sus efectos una reelección, ¿ya? Y es que el dictamen es un tanto extenso y no basta solamente con leer lo decisorio, las reglas interpretativas. Es que basta con leer la construcción de los argumentos que la Corte Constitucional de la época elaboró para arribar a estas conclusiones. Y la Corte empieza por señalar o por hacer una diferencia entre principios y reglas, dice el dictamen. Y dice que esto que va a interpretar se subsume dentro de la categoría de una regla que se entenderá como un todo. Entonces no podemos caer en esta interpretación de decir, es reelección para efectos del pedimento de una licencia para la campaña, pero no es reelección para efectos del cómputo de periodo de gestión. No, pues o es reelección con todos sus efectos o no lo es. El problema, que a mí me parece que está bastante claro y que está resuelto desde mi punto de vista jurídico, es que esto está zanjado desde 2010 y la Corte me ha dicho que esto no es reelección. Es decir,
que si Daniel Noboa ha sido electo luego de la disolución de la Asamblea Nacional en el año 2022, está llegando, según el dictamen de la Corte, a completar el periodo de Guillermo Lasso, y que si Daniel Noboa ha decidido postularse para esta misma dignidad de presidente de la República para el proceso electoral que está en marcha en Ecuador, eso no es reelección. Y claro, dice Salim que en el 2020 se reforma la ley electoral y se reintroduce esta obligatoriedad de la licencia sin sueldo. Pero la obtención de la licencia sin sueldo para aquellas autoridades de elección popular debe cumplir tres requisitos. Primero, que se trate de una reelección. Segundo, que esa reelección sea inmediata y que sea para el mismo cargo. Y aquí yo atiendo al tenor literal de la norma, porque nuestro Código Civil en Ecuador dice que cuando el tenor literal de la norma es claro, no hace falta consultar o atender al espíritu de esta disposición. Y la norma me dice que la licencia sin sueldo se obtiene en casos de reelección. Y resulta que yo tengo unas reglas interpretativas que a la sazón de la jurisprudencia de la Corte Constitucional actual tienen el mismo valor o fuerza normativa que incluso las propias disposiciones de la Constitución, que me dicen que en este caso específico Noboa, para traerlo al caso concreto, no está optando por una reelección, sino en realidad por su primer periodo de gobierno, de tal suerte que él incluso, si gana esta elección, podría postularse luego en el 2029 para el periodo 2029-2033, donde recién estaría constitucionalmente, sería posible hablar de una reelección. Entonces, Ismael, lo interrumpo porque ya se me está adelantando mucho a que Noboa podría incluso reelegirse en un gobierno posterior a estas elecciones posteriores del 2025. Pero quiero que volvamos sobre un punto. Ustedes concretamente muestran que no hay una coincidencia entre lo legal y lo constitucional en Ecuador, que no está zanjado, y ustedes muestran precisamente las múltiples posturas sobre si Noboa debe o no pedir una licencia para ser candidato a la presidencia. Pero quiero volver con usted, Patricio, sobre todo por los efectos políticos. ¿Cómo un país puede tener un presidente durante 4 días, otra presidenta durante 3 días, sobre todo en medio de la crisis de violencia que enfrenta Ecuador? ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener estos cambios de poder en este momento en el país? Bueno, precisamente este pedido de que se va a ausentar estos 3 días el presidente y encarga a la presidencia a Gelibert, sucede precisamente con un comunicado, luego de un comunicado del CNE, en el que recuerda que ningún funcionario público puede inducir al voto, utilizar o hacer uso de recursos públicos por fines políticos. Y eso es precisamente el debate y la discusión que se ha dado justamente en el país de cómo, y que el propio presidente en este decreto dice que para evitar cualquier confusión de que es un acto proselitista o que es un acto de gobierno, pues decide tomar estos 3 días. Pero claro, los efectos políticos, como señalas, se tendrán que ver en estos días precisamente. La Asamblea también está en una vacancia legislativa justamente para también hacer campaña, quienes salen. Y el hecho es que políticamente el presidente es un desgaste más que se suma a lo que viene en todos estos días, sobre todo en estos últimos meses, con el tema de los apagones, con casos de violencia, de abuso de la fuerza pública también, y que ahora se suma también esta discusión. Y lo que comentaba el doctor Saidán, la pregunta que quedaría realmente ¿es un mal asesoramiento o es realmente una política de cómo Noboa maneja la institucionalidad, tomando en cuenta lo que hemos conversado el día de hoy? El tema de pedir licencia o no, tomándose de este vacío legal que existe con este dictamen de la Corte Constitucional, tomando en cuenta lo que ha señalado o los argumentos que ha utilizado para esta designación de 2 vicepresidentas, que justamente los 2 abogados pues han señalado que ha sido bastante irregular y que la vicepresidenta pues sigue siendo Verónica Abad. Y esto también lo trasladamos a otros casos, como lo que pasó con la Embajada de México, por ejemplo, con el derecho internacional. Son varios temas que se siguen sumando y que ponen precisamente al Ecuador a preguntarse justamente, ¿es un mal asesoramiento o es una política de Daniel Noboa? Pues precisamente le traslado esa pregunta y comienzo con usted, Ismael, ya para concluir nuestro programa. ¿Pedir licencia por días es una mala asesoría para Noboa o es una muestra de cómo maneja las instituciones? No, creo que es una mala toma de decisión. Yo creo que el presidente debió haberse mantenido en su posición inicial de no obtener licencia para hacer la campaña, porque constitucionalmente, primero, y Salim lo ha reconocido, no existe ninguna obligación.
y legalmente la norma me exige la licencia solo en casos de reelección y la Corte me ha dicho que en este caso no hay propiamente una reelección. Creo que si él se mantenía en esa posición, la discusión se habría ido zanjando con el paso de los días. El problema es que desde el fin de semana pasado se empiezan a emitir estos decretos de encargos a vicepresidentes, sí que exista la causa de ausencia temporal para el reemplazo de la vicepresidente Abad, y luego pues ayer amanecimos todos con el decreto ejecutivo 500, donde él sorpresivamente, en un acto, yo le diría de temor, ante la presentación de denuncias, es que ni siquiera hay cómo interpretar, porque eso aparece expresamente de este muy mal hecho decreto ejecutivo 500, dice que para que no se confunda las actividades presidenciales con las del candidato, se toma unos 3 o 4 días de licencia. Yo creo que ese fue un error y sigue siendo un error del jefe del Estado, primero haber anunciado que no iba a hacer campaña. Es decir, una cosa es que uno sostenga que el presidente no requiere la licencia para hacer campaña, y otra cosa es que yo digo no tomo licencia porque no voy a hacer campaña electoral. Es decir, esa fue una mala estrategia. Yo no creo que es una política del presidente, es una mala estrategia y un muy mal asesoramiento, no sé si de su ministro de gobierno o de su secretario general jurídico, por una razón muy sencilla, María Clara. Vea, tenga o no tenga licencia Daniel Noboa, como cualquier servidor público, está obligado a hacer la campaña electoral respetando las reglas electorales, entre otras, por ejemplo, no utilizar recursos públicos, entre otras, por ejemplo, no inducir ilegítimamente al voto. Entre otras, por ejemplo, está el hecho de no, digamos, utilizar el aparataje estatal en beneficio de la candidatura o de promover el voto en su condición de servidor público. Pero esas infracciones electorales se pudiesen cometer con independencia de que él obtenga o no licencia, porque resulta que el Código de la Democracia fue tan mal reformado en 2020 que ni siquiera tipifica como infracción electoral el hecho de no hacer uso de la famosa licencia sin sueldo. Entonces creo que el presidente empieza a cometer errores, no sé si por mal asesoramiento o producto de temores o de presiones, al primero decir que no va a hacer campaña cuando debería hacerla, y segundo al emitir este decreto ejecutivo donde él decide autotomarse una licencia esquivando el procedimiento establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que era requerirle formalmente a la Asamblea Nacional, en todo caso, si es que él había decidido tomarse una licencia, a pedirle a la Asamblea Nacional que se autorice, que se la otorgue. Evidentemente, el presidente confunde ahí y vuelve a malutilizar la figura de la fuerza mayor para decir: me voy a hacer campaña y como parece que me van a denunciar en el Tribunal Contencioso Electoral, este es un evento imposible de resistir, nada más alejado de lo jurídico, de lo correcto en este decreto ejecutivo, y ahí me parece que es esta maraña de confusiones en las que nos mete a debatir el presidente de la República. Entonces yo creo que el Ismael, presidente lo interrumpo porque se nos acaba el tiempo y quiero darle también la oportunidad a Salim de responder. Usted habla entonces, Ismael, de errores tomados por parte de Noboa. Salim, ¿para usted son errores y malas asesorías y estrategias o es un juego de Noboa con las instituciones? Lamentablemente, en esta coyuntura ha quedado en evidencia que el presidente de la República está mal asesorado desde el punto de vista jurídico, pero adicionalmente se trata de una autoridad que no acoge los criterios apegados a derecho. Yo veo con mucha preocupación la ruptura del orden constitucional, y no de manera aislada, de manera sistemática, no solamente en este caso, en esta coyuntura, en esta tensa relación con Verónica Abad, sino en el mal manejo de otros asuntos. En este caso puntual, yo sí quiero reiterar que la sentencia que sirve de sustento de la posición gubernamental, de la posición de Ismael, no regula la licencia, sino únicamente el cómputo de periodos con fines de reelección. Es equivocado lo que está haciendo el presidente de la República al utilizar una sentencia del 2010, además, cuando la licencia, según el Código de la Democracia, era una opción para el candidato, ¿sí? Si existía un dignatario de elección popular que optaba por la reelección, podía optar por la licencia según el texto original del Código de la Democracia. Pero lo que no dice Ismael es que en el artículo 93 del Código de la Democracia se aprobó una reforma. Ese artículo fue reformado y la licencia pasó de optativa a ser obligatoria.
Desde el 2020, la licencia es obligatoria para los dignatarios de elección popular que optan por una reelección. No es una opción que tienen los candidatos, es una obligación. En este caso, el presidente de la República debía acudir al Consejo Nacional Electoral a solicitar la licencia. Solicitar licencia, por cierto, no es una obligación establecida en la Constitución, pero sí es una obligación legal, que consta en el artículo 93. Ahora, no solicitar licencia no es una infracción electoral propiamente, pero sí el realizar algún acto de campaña desempeñando funciones públicas en calidad de servidor público e inducir al voto a favor de una preferencia política. Lo dice el artículo 278. Salim, lo interrumpo porque nos quedamos sin tiempo. Ya veremos entonces qué pasa no solo en esta campaña electoral, sino también con la vicepresidenta Verónica Abad. Por ahora le agradezco a Salim Saidán, a Ismael Quintana y por supuesto a nuestro compañero Patricio Peralta por acompañarnos en este estudio, y también un agradecimiento a quienes hacen este programa posible, incluyendo nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.